Hola, te saludo de nuevo, es el profesor Brian Ackers y según lo que vimos en el video anterior, vamos a dar inicio al estudio de nuestra materia que lleva por nombre Doctrina y Jurisprudencia Tributaria Municipal, correspondiente al programa de especialización en gestión de tributos municipales de la Escuela Nacional de Administración de Hacienda Pública. Para estos efectos, en la sesión de hoy vamos a analizar la desambiguación y los aspectos fundamentales que maneja el temario o el programa de estudio académico de la Escuela de Hacienda sobre este particular. Para ello vamos a analizar los conceptos básicos, lo que son las fuentes, lo que es la fuente y lo que son las fuentes del derecho, que es el derecho como tal, y otros aspectos que son importantísimos como punto previo antes de entrar al análisis de nuestra materia de la especialidad. Hechos sus puntos, entraremos como segundo tema al análisis y estudio referente a lo que es la potestad tributaria originaria del Poder Público Nacional para poder comprender los niveles de tributación de conformidad con el sistema tributario de nuestro país. Entonces, bueno, vamos a dar inicio de forma inmediata a lo referente a los conceptos básicos y a la desambiguación de esta unidad curricular que lleva por nombre Doctrina y Jurisprudencia en Tributación Municipal. Y sencillamente vamos a entrar a conocer unas fuentes del derecho, unas fuentes auxiliares del derecho, lo cual, de conformidad con el artículo 230 de la Constitución Política de Colombia del año 1991, son de base o fundamento para orientar a las autoridades y a los jueces y a los doctrinarios al momento de pronunciarse en derecho o hacer decisiones o analizar situaciones jurídicas que se han sometido, en nuestro caso, en la materia tributaria, a conocimiento de dichas autoridades. Damos inicio entonces a nuestra parte de estudio correspondiente a la actividad del día de hoy. Comenzamos entonces. Bienvenidos. Bueno, según lo que hemos conversado hasta este punto, lo que primero vamos a entrar a analizar es lo correspondiente a lo que contiene nuestro temario o nuestra información del contenido en el programa de especialización en tributos municipales que se dicta en la Escuela Nacional de Administración de Hacienda Pública y que tiene por nombre Doctrina y Jurisprudencia Tributaria Municipal. En este sentido, lo que vamos a analizar y repasamos el punto es la fundamentación del siguiente programa. La doctrina y la jurisprudencia constituyen fuentes escritas que producen las reglas del derecho en el ordenamiento positivo venezolano. En el caso de los municipios, la doctrina y la jurisprudencia, como ya vamos a ver, son fuentes auxiliares del derecho, ¿ok? Que guían a los jueces y a las autoridades para la interpretación y aplicación de la ley, constituyen fuentes científicas elaboradas por los jurisconsultos. Los jurisconsultos son los doctrinarios, las personas que interpretan el derecho y crean las posiciones jurídicas, o estudiosos del derecho en las oportunidades que resuelven situaciones específicas inherentes a la tributación municipal. Es decir, cuando hay alguna duda o vacío, oscuridad en cuanto a la interpretación de alguna norma jurídica en materia de tributación municipal, bien sea en cuanto a su contenido, alcance, propósito o la intención que tuvo el legislador municipal e inclusive el legislador de la Asamblea Nacional al momento de crear esa norma jurídica, tanto los jurisconsultos y los expertos y los estudiosos, que es la doctrina, por medio de esos métodos de interpretación constitucional que veremos más adelante, de conformidad como nos explica el doctor Antonio Bello, lo que es la hermenéutica constitucional, ellos van a ubicar mediante esa interpretación jurídica las soluciones a las controversias planteadas entre las partes, entiéndase el administrado en tributación municipal, entiéndase la administración tributaria municipal e inclusive entre los mismos entes que conforman el poder público en sus diferentes escalas. Entonces, lo que se busca con nuestra materia es analizar los procesos que se deben tomar en consideración para resolver una problemática de la vida práctica para la consulta o la interpretación de las normas jurídicas en materia de tributación municipal.
Siguiendo con nuestro orden de ideas, nos continúa explicando la fundamentación del temario de estudio. La jurisprudencia constituye el conjunto de principios que en forma reiterativa están contenidas en sentencias de los tribunales. Es decir, la jurisprudencia, si hacemos una breve desambiguación, juris significa derecho y prudencia es pronunciamiento. ¿Ok? Entonces se llama pronunciamiento en derecho, lo cual van a ser la interpretación que hacen los jueces de esa hermenéutica de normas tributarias en concordancia con el bloque de la constitucionalidad de conformidad con las disposiciones del artículo 2 de nuestra Constitución Nacional, que es un principio fundamental como valor superior del ordenamiento jurídico, la justicia, que está establecida ahí, dentro de los principios enmarcados de lo que es el Estado social de derecho y justicia, lo cual cuando veamos los principios fundamentales en el tema 2, se va a explicar con toda claridad y para ello nos vamos a basar en las apreciaciones que da el doctor Antonio Bello Márquez, excelente procesalista y litigante, y él siempre toma en consideración estos principios fundamentales. Continuando con esto, explica la fundamentación de nuestro programa de estudio. Si bien su aplicación no es obligatoria, las decisiones influyen en casos análogos. Aquí vemos otra fuente del derecho, lo que es la analogía. La analogía consiste en líneas generales en aplicar a un caso parecido una solución que se extrae de otro caso que nos sirve de guía u orientación para resolver. Es decir, con un caso conocido, una interpretación conocida, aplicar o servir de fuente para resolver una controversia o un caso o un vacío o una ambigüedad desconocida. ¿Ok? Entonces, aquí estamos analizando que el programa de la fundamentación del programa o el programa de estudio de la Escuela de Hacienda de la materia Doctrina y Jurisprudencia en Tributación Municipal está analizando en principio tres fuentes del derecho informales, lo que es la doctrina, la jurisprudencia y la analogía. De hecho, el Código Orgánico Tributario, que lo veremos más adelante, él establece en las diferentes oportunidades la aplicación análoga y supletoria de las otras normas del derecho para las situaciones o eventos que no se pueden resolver de conformidad con las disposiciones de nuestro Código Orgánico Tributario del año 2020. De igual forma, continúa expresando nuestra fundamentación del programa de estudio, que en esta unidad curricular el estudiante analiza situaciones y casos resueltos mediante propuestas, opiniones y criterios de profesionales del derecho. Con estos conocimientos prácticos puede analizar principios y contenidos en la doctrina y la jurisprudencia. Ahora vamos a entrar a analizar lo que son los objetivos de nuestro programa de estudio. ¿Okay? Bien, así las cosas, continuando con lo que estamos trabajando hasta este punto, vamos a analizar los referentes al programa de estudio, nuestro programa de trabajo, del punto correspondiente a los objetivos. Como objetivos específicos se plantea en nuestro programa de estudio y la especialidad, se enfoca en lo siguiente, en profundizar conocimientos teóricos y prácticos sobre las fuentes doctrinarias y jurisprudenciales en materia municipal. Sobre este punto, es importante de ahí que el siguiente tema va a ser lo referente a la fundamentación constitucional, la potestad tributaria originaria y posteriormente en el tema 3, la potestad tributaria derivada de lo que los órganos y los entes que conforman el poder público. Es decir, nosotros vamos a analizar, de conformidad con el artículo 136 de la Constitución vigente, cómo se distribuye y se divide el poder público. Y dentro de esa derivación vamos a ver las competencias otorgadas a nivel constitucional, o sea, por disposición de la norma constitucional, en materia de imposición, tanto a nivel nacional, que son los tributos, impuestos, tasas y contribuciones que administra la Administración Tributaria Nacional, entiéndase el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, es decir, el CENIAT. Vamos a analizar los tributos que por potestad tributaria originaria la Constitución otorga a las gobernaciones, la gobernación, y del mismo modo vamos a analizar la potestad tributaria originaria por disposición constitucional que se le otorga a los municipios. Teniendo eso claro, es importante tener ese conocimiento porque en los tres niveles del poder que se distribuye en Venezuela, el poder nacional, el poder estatal y el poder municipal, y la división del poder público nacional en legislativo, ejecutivo, judicial, electoral y ciudadano,
El Código Orgánico Tributario del año 2020, en su artículo 1, establece la forma de aplicación de dicha norma orgánica. De igual forma, en ambos niveles del poder público, tanto en el nacional, en el estatal y en el municipal, se aplican los principios establecidos en el artículo 2 de la Constitución, en el artículo 7 de la Constitución, en el artículo 24 y 25 de la Constitución, en el artículo 49 de la Constitución, en el artículo 51, en el artículo 136, en el artículo 137 y el 316 y 317 junto con la disposición transitoria quinta de nuestra norma fundamental constitucional. Una vez teniendo eso presente es que podemos entrar a conocer las diferentes doctrinas y jurisprudencias en materia de tributación municipal. De igual forma, en los temas finales, que va a ser el tema 7 y 8, vamos a analizar casos en aplicación de doctrina y jurisprudencia, es decir, vamos a analizar las decisiones que han sido emitidas por los tribunales superiores de los contenciosos tributarios en las diferentes regiones que conforman el Poder Judicial, que en nuestro caso, en Venezuela, es el Tribunal Supremo de Justicia. Bien, vistos los objetivos, vamos a ver cuál es el contenido y en la sesión de hoy vamos a analizar este primer punto. Como contenido sugiere el programa de estudio analizar los conceptos de doctrina y jurisprudencia, es decir, tenemos que analizar, entender lo que es la definición, la desambiguación, el entendimiento, el significado de lo que es la doctrina y la jurisprudencia. Como punto previo, estas son fuentes informales del derecho que conjunto con otras fuentes las vamos a analizar en esta sesión. Después vamos a analizar las diferencias con otras fuentes del derecho, entonces entiéndase las fuentes formales, entiéndase las fuentes informales, y de ahí entre las informales encontramos la doctrina, la jurisprudencia y la analogía, y como fuente formal encontramos la ley y disposiciones constitucionales en principio. ¿Okay? Se van a estudiar algunos casos en concreto y vamos a ver los juicios personales sobre los casos particulares con el apoyo en la doctrina y la jurisprudencia tributaria municipal. Es importante que sobre este punto hagamos una referencia que en el año 2020, entre julio y agosto del año 2020, en vista de esa falta de armonización tributaria que existía entre los municipios, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió una disposición que se invocaba a los alcaldes a suscribir un acuerdo de armonización tributaria con la finalidad de evitar el exceso en la facultad de cobrar tributos e imponer normas tributarias. Un punto que se va a analizar en la oportunidad correspondiente. Visto esto, vamos a ver brevemente lo que serán las estrategias de orientación de los aprendizajes, que básicamente se nos plantea la parte práctica, que es el estudio de casos, y vamos a estudiar las teorías, las doctrinas a nivel legal y constitucional, la aplicación práctica en situaciones simuladas, las mesas de trabajo y las conferencias de expertos invitados. En vista que estamos en sesión virtual, vamos a trabajarlo de una forma más dinámica, como estamos haciendo ahorita, que todos tengan acceso al material visual y audiovisual y se nos haga mucho más fácil el entendimiento. Finalmente, la escuela nos envía información del estudio que vamos a trabajar, la ley orgánica del Poder Público Municipal, nuestra constitución, normas importantes, página del señal y en líneas generales las bases generales de estudio. Visto esto, vamos a entrar a analizar el primer punto, lo que son las fuentes del derecho, a continuación. Así pues, bienvenidos y ya estamos ubicados en delimitación y contextualización del área de estudio y comenzamos.